Voy a hacer un aviso. El sábado que viene, a eso de las 13 horas de Argentina, no sé si se ve el libro, invitamos a Lucicia, que es la autora del libro que se llama La invención de los sexos, cómo la ciencia puso el binarismo en nuestros cerebros y cómo los feminismos pueden ayudarnos a salir de ahí, ese subtítulo, que le da un poco más de idea de lo que tiene adentro el libro. Un dato de Lucicia es que puede escribir de ciencia porque hizo algo así como biotecnología en la Universidad de Quilmes y hizo otros estudios más en el Departamento de Fisiología del Cerebro en la Facultad de Medicina. Hizo un par de años de investigación. Todo esto que ella estudió e investigó, después lo plasmó en un libro. Por supuesto que está impregnado de problemas de género. En el departamento de género de la Universidad de Buenos Aires también tuvo un título, estudió, sacó una maestría, no sé, algo así. O el doctorado es. Bien, el libro es muy interesante, es difícil, no es habitual en nosotros leer así esta decantación de investigaciones científicas. Tiene una información muy grande de estudios científicos. Sábado 23, 13 horas. Eh, Conocerán a Lucicia. Va a ser acá. No, va a ser solamente por Zoom. Algún día, después que podamos leer los libros y manejarlos un poco, supongo que podemos hacer una actividad presencial en Buenos Aires. Pero por ahora, sin leer el libro y sin estar enterado un poco del asunto, eh, estamos todavía lejos del tema. Y después, Marta, hablamos de Sayak, que estuvo en Montevideo, Acá está Marta. ¿Quieres? que sí, Sayak que estuvo en Montevideo, estuvo haciendo un seminario de 2 días y vino acá de paso. Sí, un segundo, ahora se pone Marta. Sí, sí, está de paso. No, estaba tratando de Y resolver nos un tema. propuso presentar un libro, le propuso presentar este libro, está en el aviso de Gaia, que no es un libro sencillo, es muy de metáforas fuertes. Sí, Sí. para que se vean los dos y puedan hablar. No, vamos a hablar. Ah, hola. Bueno, Este libro es, me estuve a galope leyéndolo y no alcancé a terminar, porque leí los prólogos y entré a algunas referencias. La verdad que me fue atrapando el libro, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí. Y, y la verdad que ahora quiero llegar al final. Es muy difícil hablar sin haber pasado por cómo vos pensaste el final, cómo lo fuiste, cómo fuiste armando. Pero las piezas con las que vas armando son muy interesantes. Gracias. Y sí, bueno, ya después se me ocurrirá algo más. Pero, no he logrado de ¿qué? descifrar mucho el libro. No te escucho. No lo logré descifrar. Ah, es que es medio, es más para perderse que para descifrarlo, me Sí, parece. parecería. Porque me parece que vos trabajás con una cuestión de la identidad y de no saber quién se es y hacia dónde se va, ¿no? Ajá, bueno, o sí saber hacia dónde vas y a dónde quieres llegar, pero Sí. no decir que hay una identidad. Exacto, bueno, claro, está mejor dicho así. Porque si no, luego nos malinterpretan, ¿no? Como no saben lo que son ni saben a dónde van, imagínate. Eso para el autoritarismo, ¿cómo suena? Vos, claro, estás pensando desde cuando alguien
en la transfobia, desde el pensamiento transfóbico. O desde un pensamiento que piensa que la gente que disiente no sabe lo que quiere, porque lo normal es lo que esa norma quiere, todo lo demás es una deriva que no importa, porque en realidad están Sí. confundidos, ¿no? Sí, está bien aclarar eso, porque en lo que yo decía no contaba con eso, simplemente contaba con que para mí no es un disvalor no saber hacia dónde se va. Claro. Pero me parece que está buena la aclaración tuya, porque eso es fuerte en cierto sector de la sociedad que, bueno, ahora se ha ido fortaleciendo en el último tiempo. Es que el consenso, cuando es un consenso más plástico y más ambiguo, en este contexto se carga hacia la normatividad, ¿no? Y hacia ahora cada vez más hacia el autoritarismo en general. Entonces, lo que a nosotros nos parece libre y libertad, que ahí está también el trabajo que ustedes hacen con la cuestión de, pues, del inconsciente y otras cosas, que es profundamente hermoso y muy productivo, no en el sentido materialista ni capitalista, está siendo derivado a eso, ¿no? A un lugar como muy unidimensional, digamos, ¿no? Ah, sí, sí, todo parece que tiende a achicar, hay grandes esfuerzos de achicar las posibilidades de esa deriva en un sentido enriquecedor. Sasha, ¿por qué no comentar a nuestro público presente aquí en otro lado? Adrift's Book, el título, tiene dos significados, y yo pesqué uno, pero el otro no lo. A ver, ¿cuál pescaste? Deriva, me deriva. fijé en el diccionario, ¿no? Bueno, primero vamos a dar la bienvenida. Gracias a todos por venir esta tarde. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Marta, por tomarse el tiempo para leerlo, porque también Gracias, Lisa, gracias. a todos, Juntos acá, a todos viejos sostenedores, viejos sostenedores, no que decir sostenedores viejos. Bueno, gracias a todos por eso, por la bienvenida y por hacerlo posible. Lo que pregunta Juan Carlos es que, bueno, este es el libro, es Adrift Book y configuración de audio profesional. Ok, no sé por qué dice eso. ¿Se escucha mal? No. Se escucha bien. Ok, este es el libro y acaba de salir. Y además acaba de salir, pero es una reedición y se llama Adrift porque es un libro que sí, que etimológicamente significa en inglés deriva, pero también naufragio, pero también en el inglés como digamos del siglo XVI significaba o describía a aquellas personas que no tenían una dirección conocida, ¿no? Ahora diríamos que vagabundos, pero en realidad esa figura no existía porque en realidad era entre trotamundos, alguien que se movía por el mundo y no tenía, se podía definir como sin rumbo conocido, con rumbo desconocido, y también podía definirse como alguien al quien no podías encontrar porque estaba siempre como yéndose, ¿no? Entonces, la idea de esto, yo escribí, esta es la segunda vida del libro. La primera vida del libro fue en 2011 porque este libro lo escribí junto con Capitalismo Gore. Al mismo tiempo, escribía por la mañana mi tesis doctoral, que era Capitalismo Gore, y en la tarde escribía esto. Porque yo me gusté la filosofía, pero siempre me ha gustado escribir. Escribo mucho más de lo que publico y siempre he venido de la literatura. Escribo mucho más literatura que ensayo, digamos, filosófico. Se conoce más mi trabajo por lo otro, por el ensayo filosófico, pero yo lo que hago más es literatura. Y publico poco literatura porque no puedo evitar escribir, pero sé que no todo lo que uno escribe debería ser publicado, ¿no? Tengo consideración por los árboles. Y en este sentido es un poquito que les quería contar porque el mismo libro se volvió un poquito como esa deriva o ese naufragio porque Capitalismo Gore salió y se comió todo y ya no había espacio para este. Entonces yo digo que es como el gemelo frágil o el libro fantasma que está al costado o en algún lado de Capitalismo Gore, pero yo los pensé así, tenía mi archivo de Capitalismo Gore y salía de esa violencia y entraba en la otra violencia, que es la violencia de la normatividad sobre quién se es o no se es, ¿no? Es un libro con el que trabajé mucho la idea de, lo pensé muchísimo, me gusta mucho pensar los textos, me gusta pensar y luego hago cosas con eso, pero lo que hice fue pensar en una novela que no tuviera nada de novela, como por ejemplo una novela que no fuera
eh, lo que decían ayer unas personas que lo presenté ahí en el Instituto de Investigaciones de Literatura Hispanoamericana, me decía, es que una novela está llena y este libro tiene muchos vacíos, muchos silencios. Y yo pensaba que aquí convergen como todas mis obsesiones y con todas mis necesidades juntas y una es, vengo de la filosofía, les decía, me encantan los aforismos, amo el aforismo, mi escritura como favorita es el aforismo porque lanza una flecha, lanza un pensamiento y necesitas descansar para entender. O sea, como que activa mucho la parte de quien lee, ¿no? No es solamente que lo leas y ya, sino que es una activación que a mí me parece muy sugerente. Y llegué a la filosofía por Federico Nietzsche y entonces fue lo primero que leí de filosofía como a los 13 años y el aforismo siempre se me quedó ahí, que también aparece mucho en mi poesía, que son como pequeños aforismos poéticos. Después también la novela, pensaba yo, que como es un arquetipo, bueno, no sé si es un arquetipo, pero es un dispositivo de pensamiento que nos permitió llegar hasta aquí y que ahora además parece que leer así en libro está en desuso y además es como mal visto, ¿no? Ya como que aburrido quien quiere leer, pero a mí me parece que es muy importante que este dispositivo medieval nos pueda ayudar a disputar ese medievo en el que nos quieren meter de nuevo, ¿no? Ese medievo autoritario, ese medievo tecnócrata que vivimos ahora, de el tecnofeudalismo en el que vivimos. Y entonces, un libro como una máquina de exterminio de fascistas, ¿no? Y entonces Como una también máquina exterminio de fascismo. Entonces, también porque la disputa por el lenguaje es de lo que más podemos dar cuenta ahora, ustedes que se dedican al lenguaje y todos los que nos dedicamos al lenguaje desde diferentes lugares, nos damos cuenta de que les molesta mucho el lenguaje, ¿no? Inclusivo o el lenguaje o palabras nuevas o cosas que sean complejas o sutilezas o la ambigüedad de la que hablaba Marta, ¿no? Que es como no saber quién se es ni hacia dónde se va no está mal porque es parte del conocimiento pues la construcción del interior constitutivo, diríamos, ¿no? Pero que eso está mal visto ahora porque parece que esa ambigüedad o esa aproximación, esa sensibilidad o ese régimen sensible lo quieren gobernar y llenarlo completamente de simplicidad, ¿no? O sea, palabras planas, conceptos vacíos, todo máximas autoritarias. Y entonces, este libro, les decía, se quedó en 2011, salió en 2011. Yo regresé a México, lo terminé en España, lo publicaron en España en una editorial muy pequeñita, que a mí me encantó lo que hicieron, porque el libro, esta edición es muy bonita, la cuido mucho también la gente lo vamos a pasar si quieres, Carlos, para que te lo pueda ver. ¿No se escucha? No se escucha tanto. Ah, ok. A ver, a ver. A ver. Ah, perfecto. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Sí? Bueno, entonces les decía que yo dejé solo ese libro, un poco se quedó a la deriva, ¿no? Un poco performativo, que el libro de la deriva se quedara un poco a la deriva. Las primeras veces que se presentó, hicieron solo 200 ejemplares del primero, en una editorial muy chiquita, periférica en España, en Badajoz. La editorial se llama Aristas Martínez, y a mí me encantaba la idea de que fuera un libro tan periférico en muchos sentidos. Es un libro que está escrito en español y en inglés, pero no es como en inglés riguroso o español riguroso, sino en esa convergencia de cuando uno habla dos idiomas por contacto, ¿no? Por la frontera. Y entonces hay cosas que uno solo puede pensar en esas dos cosas que no tienen que no son definitivas, ¿no? Entonces, inventar palabras o retomar palabras. Por otro lado, era un libro que yo quería hacer una novela de detectives, que es una novela negra, pero se volvió una novela morada, o una transnovela. El libro básicamente se llama Adrift porque es como una deriva, un naufragio, pero es la historia de un detective trans de femenino a masculino. Y entonces el F2M en los 2000, finales de los 2000, de primera década de los 2000, desde las comunidades transfeministas en las que yo he militado durante mucho tiempo, pues se estaban consiguiendo cosas como la ley de identidad de género y todas estas cosas que ahora vemos que se están pues tratando de regresar de manera muy rápida, pero no solamente era la militancia por la legislación, sino la manera en que se estaba construyendo una sensibilidad que respetara a esas comunidades, ¿no? Y yo quería escribir una novela que no tuviera forma de novela, igual que las personas trans no nos deben passing a nadie, ¿no?
como que todo el mundo me dice, pero es que eso es un libro de poemas o es un libro de fragmentos o es un libro, y yo no, es una novela. ¿Por qué? Porque es lo mismo que pasa con nuestro cuerpo, porque nadie sabe más de nosotros, de nuestro cuerpo y de nosotros mismos que nosotros mismos, ¿no? Entonces yo te digo, me llamo Sayak, pero tú me quieres decir Ramón todo el tiempo, aunque yo no me sienta Ramón, no quiera ser Ramón, pues es una violencia muy fuerte también, todo el tiempo regresarte a ese lugar. Y lo que trataba de hacer con la novela era decir que las novelas tienen muchos formatos, ¿no? Un poco salir de la hegemonía del 19 con la perspectiva de que tiene que tener la novela pues instantáneamente tiempo y espacio. Entonces, planteo muchas cosas como metadiscursivas, pero también meto mucha teoría ahí, mucha poesía, que me encanta la poesía, y tiene una bibliografía, es una novela que tiene bibliografía, Sí. porque, y también tiene un soundtrack que no ha salido, pero que voy a plantear más adelante para que lo tengamos en Spotify y que la gente pueda meter. Es que no lo quiero destacar porque quiero que la gente que lea la novela, quiero crear una lista colectiva para que la gente me ponga canciones a las que les remite este trabajo, ¿no? Como, ¿cuál sería el sonido, aquí hablando de sonido, cuál sería el sonido o la atmósfera de esta novela para cada uno de los lectores, les lectores? Y porque hay siempre escribo con música, me gusta mucho la música. Y entonces querría saber cómo si hay convergencia. Sería interesantísimo ver si hay gente que escuchó lo mismo que yo escuché cuando escribía esto sin que sepan, ¿no? Que yo tengo la sensación muchas veces en las películas o en las novelas me pregunto qué estaba leyendo esa persona mientras escribía o qué estaba escuchando mientras escribía, ¿no? Porque siento que es algo que está ahí o qué estaba pasando, pero como el afuera de la escena del mismo trabajo de escritura. Y entonces decidí hacer una apuesta por un desafío importante que era, voy a escribir una novela trans de femenino a masculino con un personaje que es un detective, o sea, una novela negra, sin que sea novela negra, pero que termina siendo una novela morada, que es una novela feminista o transfeminista, y que al mismo tiempo sea un lugar en el que puedas disfrutar y estés hablando de teoría, pero no solamente, sino como que tenga esa complejidad que tiene cada una de nosotros, que es singular, ¿no? O sea, no toda la gente trans es igual que ninguna persona de las que estamos aquí, trans o no trans, somos iguales. La singularidad me importaba mucho, entonces quería que fuera una novela singular en el sentido que la interpelación que tuviera hacia quienes leyeran pues fuera eso, ¿no? Que lo pudieras construir tú desde un atravesamiento propio, digamos, ¿no? Que pienso que pues hay obras, por ejemplo, que te hacen que apelan a como que a empatizar con lo trans, pero yo siento que en el sentido trans como tránsito, en el tránsito estamos todos y la deriva también, ¿no? Es una deriva compleja y en eso se va nuestra vida o en eso va la vida. Entonces, esa novela se trata de eso y se trata de masculinidad también, porque regularmente nos dicen que las personas feminizadas no podemos escribir sobre masculinidad porque la masculinidad es original e irreproducible. Y yo digo, pero hay grandes protagonistas femeninas que han sido escritas por hombres todo el rato. Entonces, yo como estoy así, tengo cara de buena, pero soy una mala persona. No, no soy una mala persona, pero me gusta retar a las circunstancias. Dije, bueno, vamos a escribir un detective que represente también una masculinidad que no es la masculinidad atroz a la que nos han enseñado que es la única posible, que no es verdad, porque yo conozco, pues aquí todos ustedes, muchos de los varones que yo conozco y respeto se alejan bastante de eso, ¿no? Como de esa coreografía. Y también porque pensaba que entonces como ahora muchos de los modelos de masculinidad que están como haciendo la vida cotidiana no están digamos, que no reproducen del todo esos estereotipos, no están visibles. Entonces pensaba también, y ahora pienso, qué bueno que salió de nuevo ahora, que es más importante la novela ahora que en su momento, porque creo que las masculinidades jóvenes están muy solas y que no están teniendo formas como de expresión de disenso porque todo es muy avasallante, o sea, o tipos rudos y masculinos y desafiantes y con una actitud horrible y misógina, o personas que sienten que se tienen que esconder porque si no todo es terrible, ¿no? Como caminando siempre entre cascarones o sobre vidrios, ¿no? Como que no va a salir bien librado y creo que eso me parecía triste en su momento y también me parecía, no sé, como un acto de justicia poética plantear una masculinidad que fuera desobediente, porque conozco muchas, ¿no? No todas. Pregunta, ¿te interrumpo? Sí,
que lo mismo la esfera pública en México que en Argentina, que en Estados Unidos, ¿vos homogeneizás todo? ¿Te parece? No, yo creo que hay, evidentemente, o sea, el contexto regional es singular, pero la coreografía social internacional ahora, con la vuelta del fascismo, ahora 2.0, está homogeneizando mucho las narrativas de masculinidad desafiante y siniestra. O sea, aquí está Milei, en Estados Unidos acaba de ganar Donald Trump, en Europa están estos fachas en Polonia y otros, o sea, podemos poner incluso Bukele, incluso otros señoros, ¿perdón? Meloni, Ah, sí, italiana. sí, pero Meloni es una señora, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver. Sí, pero me refiero a... Puede ser muy difícil. No, sí, sí, pero como que las figuras desafiantes de Meloni tiene digamos que una impostura muy masculinizada, eso sí, pero los fascistas de ahora dicen que solamente se puede ser hombre si tienes un cuerpo, ¿no? Masculino y genitalmente identificable como masculino. Pero sí, el fascismo en general, como esta vuelta que en su momento, en ese momento que escribí el libro, estábamos un poquito en la cresta de la ola porque estaban saliendo todas las leyes a favor de la diversidad, a favor de varias cosas, y ahora pienso que quizá el libro sabía más que yo y decidió salir ahora, que sí es necesario seguir hablando sobre esto, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente recordemos que no nos han regalado nada y bueno, ustedes lo saben mejor que yo, lo han militado todo y seguimos aquí, y a la gente que viene también decirles eso. Pero bueno, es una invitación sobre todo a un diálogo porque hay, el encuentro de hoy se llama el rojo y el azul, el peligro, sí, la alianza entre el rojo y el azul es el peligro y eso, pues rojo y azul da un color así como índigo, morado, ¿no? Entonces mi invitación ahora es hablar de eso que vemos allá afuera, como este enfrentamiento que estamos como viendo cada vez más generalizado y sin matices, que eso es lo más preocupante, como preguntabas, Juan Carlos, no podemos homogenizar porque probablemente las culturas regionales de esta parte del mundo, con sus diferentes migraciones, pues cultura popular y con sus hablas barrocas aquí en Argentina y en otros lados, ¿no? Lo que decía Perlonger con este neobarroso del que hablaba don Perlonger, es muy diferente a la regionalidad en México, pero creo que sí hay una articulación común en el sentido de que nos van quitando el discurso para hablar de la diferencia incluso entre esas masculinidades, ¿no? Es todo o nada y es así o no es y cosas así. Entonces, bueno, me parecía a mí que era importante ponerlo en su momento como un trabajo literario, que además entrando por la literatura y por la estética siempre es igual que por el folclore, el folclore digital, que siempre que entras por un lado más sensible es más como que creas un lazo más rápido, creo, ¿no? La cabeza puede tener muchas barreras, pero cuando te entra por las entrañas, como que es más difícil que deslegitimes a alguien solo racionalmente, sí, como por dentro entras como por otro lugar. Y quería poner otros pactos de lectura en ese sentido. ¿Lo quieres abrir, Julio, para que lo veas? Hola, Julio. ¿El libro? ¿Cómo te va? Muy bien, bienvenido. Me agrado hablar, me agrado hablar. Qué bueno verte. ¿Querés abrirlo? ¿Eso? ¿Lo quiero abrir? Sí, ¿Cómo? Te preguntas si lo querés abrir. No, bueno, como quieras. para que lo revise, porque lo están pasando, pero pues, si alguien lo quiere. Sí lo van pasando. Sí, y bueno, no sé, preguntas y aquí interlocuciones también del público, de los asistentes de allá. Ahí estás en pantalla, Carlos. Te pregunto, ¿tenés alguna idea de por qué se produjo de golpe, después de todo lo que se había logrado en el mundo, en la Argentina particularmente, esta vuelta al fascismo? ¿Tenés alguna idea del poder, ¿no? Porque tiene que ver con la idea del poder. ¿Qué pasó en este corte terrible de golpe que apareció, bueno, en la Argentina Milei con un discurso como el que tiene? O sabes que somos el único país que votó en contra de la ONU ahora
de la defensa de los derechos de las mujeres y del feminismo, el único país del mundo, Sí, de los pueblos originarios. y los pueblos el único país del mundo que votó en contra. Porque hasta Estados Unidos, Israel, todo el mundo votó a favor. Para que lo revises. ¿No tenés algún dinero? Bueno, nos pasa a nosotros, pero en el mundo, ¿qué pasó? Si es una cuestión de que el poder, ¿qué pensás de eso? Bueno, tengo muchas ideas sobre eso. De hecho, tengo un trabajo que todavía está en construcción y que hablé hace tiempo con ustedes de él sobre el glotalitarismo, que era sí, ¿no? Los totalitarismos globales y cómo se iban configurando con la tecnología, con el régimen live streaming. Y he estado investigando y básicamente, pues obviamente no aparecieron de repente. Cuando estábamos nosotros pensando que todo estaba bien, estaban construyendo un refuerzo de la base y esto tiene que ver con, sobre todo se conecta con las religiones del libro y con el Vaticano, ¿no? Los años 60 estábamos en la contracultura, en el mundo, derechos laborales y una serie de cuestiones, pero nos da noticia y de lo que he investigado nos da noticia que, por ejemplo, la incursión de la derecha y de los gobiernos neoliberales, que hasta los 80 no se denominan neoliberales, pero que están haciendo un montón de cosas que a mí me dan noticia de que estaban tejiendo por abajo de la mesa cosas que iban a explotar ahora, que tiene que ver con la actualización de la tecnología a ultranza, como lo que conocemos con estas redes digitales y los teléfonos y otras cosas, pero sobre todo tecnología de vigilancia y la manera en que eso iba a incidir en el mundo posterior. Hay una lección, y ahí me voy a ir un poco más tarde, más antes, hay una lección del 14 de febrero de 1979 de Michel Foucault en un libro que es sobre biopolítica, donde habla del ordoliberalismo. Y ahí habla del ordoliberalismo antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Está en el periodo entre guerras. Ahí en esa lección dice cosas muy interesantes, pero sobre todo lo que dice, bueno, interesantísimas y muy aburridas. A mis estudiantes les lo odian porque me dicen, ¿qué es la biopolítica? Le digo, hay que leer eso. Lo abandonan prácticamente. Pero bueno, lo bueno está en las últimas 4 páginas y dice en esa reunión de los ordoliberales, que son los neoliberales alemanes, por ponerles un nombre de ahora, cómo se iban a repartir el mundo y cómo iban a cambiar las cosas. Y primero era migración del campo a la ciudad para dejar a las poblaciones rurales pues cada vez más empobrecidas, para poder gobernarlos de mejor manera y para obtener más tierras y para tener más recursos, una especie como de neocolonialismo, acercamiento de territorio, pero la segunda era comprar tierras en países allende los mares, o sea, por aquí en Argentina yo me imagino que tienen mucha noticia de qué pasó con eso, en México y en otros lugares, o sea, una recolonización pero indirecta, ¿no? A través de las empresas, porque recuerden que la palabra empresa en alemán se llama cártel, los cárteles, así se llama empresa, la empresa en alemán, o sea, el cártel no es el cártel de crimen organizado solamente, sino son las empresas. Y por otro lado tenían un tercer punto que ahora olvidé, pero el cuarto era modificación del clima. Y decías, claro, modificación del clima, ¿cómo lo van a hacer? Pero estoy hablando de hace 100 años, no ahora. Vos decís que un movimiento que comenzó en qué momento, decía. Yo digo que no ha parado nunca, lo que pasa es que nos han dado respiros. Entonces, tienen esto y ya saben cómo se van a dividir el mundo después. Empieza la Segunda Guerra Mundial, sube Hitler al Reichstag y todas estas cosas, y luego viene la posguerra y viene la división del mundo, Guerra Fría y todo eso. Pero me voy a enfocar en lo que me preguntas, cómo nos afectó a nosotros después de los años 60 y la contracultura. Empieza a haber cada vez más asedio contra las comunidades que se rebelan. En Estados Unidos, afroamericanos y latinos estaban unidos, empiezan a dividirse a través de la incursión de las drogas adentro de los barrios. Y eso empieza a generar masculinidades cada vez más violentas y cada vez más autoritarias. Ok, bueno, también se va modulando, ¿no? No son completamente cínicos como ahora, pero porque hay una memoria histórica muy reciente de qué haya pasado con el fascismo, ¿no? Y también hay una movilización corporal y solidaria de la gente en el espacio público. No es casual, y me voy a hacer un salto muy grande, pero no es casual que haya ganado Milei y Trump después de la pandemia otra vez, porque quienes tienen capacidad de voto, y no estoy diciendo que la gente joven no tenga capacidad de discernimiento, no es eso lo que digo es que no tienen memoria histórica y que ahora el revisionismo, tanto en Estados Unidos como en cualquier lugar, está pasando por la memoria histórica. Yo sé más o menos cosas hasta el principio del siglo XX,
o del siglo XX, porque las he estudiado, pero si no, no sabría muchas cosas. Pero además de eso, estamos en sociedades que cada vez son más postléxicas, ¿no? Viven muy en la imagen, y eso es una forma de inteligencia diferente. A mí me parece fantástica, pero sin este acompañamiento o una lectura del contexto histórico y político, hacemos cualquier cosa y entonces hacemos cosas que nos juegan en contra. Pero también desde el psicoanálisis dirían ustedes, a la gente le gustan los amos. Y, y entonces, y quieren a su amo, ¿no? A su villano favorito. Que eso es lo que es este presidente bufón que tienen. Y lo de presidente bufón lo dice también Foucault en algún punto, no me acuerdo la referencia. Pero bueno, la historia es que básicamente la convergencia en los años 70, por ejemplo, de los cascos azules, los diferentes cultos religiosos protestantes en Estados Unidos que empiezan a llegar tanto a Colombia como a Centroamérica, que tienen luchas y guerras intestinas por diferentes cuestiones o que se están levantando guerrillas, empiezan a llegar de manera así como súper silenciosa, pero nos dieron noticia de cuál es el poder de estas religiones en Centroamérica, por ejemplo, en Costa Rica, que estuvo a punto de ganar un evangélico cuando Costa Rica parecía el país, la Suiza de Latinoamérica, dicen, ¿no? Yo creo que es por el lavado, no por lo otro. Pero bueno, en ese sentido hay muchas cosas que se van conectando, pero siempre se terminan cristalizando en binarismos y maniqueísmos que no son equivalentes, pero que sí nos hablan de dos polos del mundo para manejarnos de una manera más eficaz y en ese sentido evitar la complejidad. Y esto lo que hace esa novela es complejizar todas las cosas todo el tiempo, ¿no? Pero también desde un lugar en el que no es angustiante, porque también la angustia, en la angustia que vivimos, por eso está volviendo ese autoritarismo de manera muy eficaz. También porque, aunque seamos sociedades laicas, entre comillas, está la semilla de la autodestrucción a través de la psicopolítica colonial que le digo yo, que es la evangelización. Somos, en México por lo menos, somos muy católicos culturales. La gente no va a la escuela, bueno, mucha gente sí va a la iglesia, pero los que no vamos igual disfrutamos de los días libres y de todas esas cosas, pero básicamente es un poco como el espejito que te regalan y luego te quitan los derechos. Y en México yo entiendo que esta deriva cada vez llegó más a más lugares, aunque no estamos ahí porque ahora tenemos una presidenta mujer y un poco la izquierda está haciendo un poco contrapeso, muchos comillas ahí, muchos bemoles y muchas cosas que se pueden discutir. Y ahí también lo que tú decías, que tenga cuerpo o que sea una persona feminizada, pues no significa demasiado en muchos casos, pero agradecemos que esté una persona feminizada al frente de un país tan machista como México. Entonces eso ya es otra cosa. Pero entonces te decía que la revolución silenciosa viene a través de estas cosas de cultos alternativos y una serie de cuestiones que no se veían porque nosotros no estábamos enterados. Es un poco lo que pasó con el narcotráfico en México y lo que describo en Capitalismo Gore, de nosotros hemos ignorado estas poblaciones por décadas y décadas hasta que nos explotó en la cara. Igual que parecía como que todo era laico y progresista hasta que empezaron las leyes del Vaticano de los años 70 a pronunciarse. No sé si algunas de ustedes conozcan los encuentros de los años 70 y 90 y 80 y 90 en la ONU para poder pues, legislar la libre elección de la maternidad y cómo el Vaticano fue haciendo estas, no sé cómo se llaman, la verdad, encíclicas y cosas así, en contra, y de ahí viene la idea de ideología de género, por ejemplo, viene del Vaticano directamente. Entonces cuando las señoras antitrans, dicen que tal, yo digo, wow, pues yo con el Vaticano no quiero nada, pero esta gente está haciendo el trabajo a esos señores de la falda y que les gustan las faldas para ellos, pero no para otra gente, ¿no? Veo. Otra cosa que sucedió fue, pues eso, los financiamientos. Recordemos que vivimos en un mundo completamente capitalista y que el financiamiento es un chantaje económico para doblegarnos. Y bueno, no sé si alguien de ustedes, porque obviamente no tenemos el libro todos y de hecho acaba de salir, pero si hay alguien que tenga algún comentario. Así, María Eugenia, por favor. Yo leí el libro y realmente me gustó muchísimo, muchísimo. Me retumbó. Aparte, soy lectora de la Gertrude Stein, o sea que tener a la Stein como una interlocutora, casi el inconsciente del inspector, me pareció así realmente increíble.
Y hay una frase que recorté porque quería traer hoy, porque creo que es como esto que están diciendo, ¿no? Es la ruptura del concepto y a la vez el concepto puesto así bien marcado, que dice lo siguiente. La ruptura del concepto se llama, un aforismo sería, ¿no? Y luego dice, a ver, la identidad no existe. Su concepto se rompe con una pregunta. ¿Es idéntico a qué? Me pareció así, boom, ¡fuf! Es decir, muy fuerte. ¿Sí? Es decir, entonces, como en el mismo cuestionamiento del concepto de la identidad aparece esto que pareciera que es lo idéntico, y no, no es tal cosa. Toda la novela es ese trans irse, ese transfuga, trans detective, muy, muy bueno, me pareció, Saya, Muchas me encantó. gracias por esa dice María Eugenia que le gustó mucho uno de los, ella le dijo aforismos, bueno, pero una de las escenas, porque yo lo pensé también como escena, ¿no? Como que podría ser representado en teatro. Me gusta más la idea de teatro que de película. Yo creo, yo lo pensé como una escena así, como que se ilumina, que iluminamos una escena de la cabeza del detective. Entonces, lo que decía María Eugenia es que no sé si hay alguna por ahí, pero se llama el concepto, la noción del concepto, ¿cómo se llama? Porque además tiene un índice al principio, así que lo pueden buscar. El concepto de identidad. El concepto de identidad. Ajá. La ruptura de concepto es la ruptura del El concepto. concepto. ¿Qué página es, Maru? Está al final prácticamente. Yo recorté nomás para poder tener a mano y no tengo acá la página, pero al final, casi al final de la novela. Casi al final está. Ajá, es que además esta novela es muy barroca porque tiene dos prólogos y Sí. un epílogo. Y una escena nueva, que es la primera, que yo no quise hacer prólogo ni explicar nada porque sentía que, además voy a hacer una declaración que dije ayer y que es muy interesante para mí, que después de escribir ese libro pensé que podía no escribir nada más. Ese era el libro que quería escribir. Y todo lo que estoy escribiendo ahora lo hago porque me encanta y porque no puedo. ¿No puedes leer? Voy a leer otra vez. La identidad. Ah, tienen que leer ahí en la sala, ¿verdad? ¿Tienen que leer en la sala? Ok. Pues si no puedo leer otra vez. ¿Leo otra vez? Ya lo leyó María Eugenia, aquí Ricardo leyó lo que vos citaste. Ok. Ajá. Y decía que le gustaba esta cuestión de que no se cierre en la identidad, sino más bien que se abre cada vez más, ¿no? Y un poco como desde pues el análisis, el psicoanálisis, eso es el trabajo también, ¿no? De no cerrar, de ampliar. Y a mí también me parece, yo eso lo escribí también desde la filosofía y de la filosofía de la ciencia, porque existe un concepto en filosofía de la ciencia que es el tercero excluso, ¿no? Y entonces, y en otros también, pero desde ahí lo puse, y además porque me gusta mucho pensar esas posibilidades de disentir a las máximas que nos obligan a decidir una cosa u otra. Y cuando les cuestionas de vuelta, dices, no tengo que decidir y además voy a ampliarlo a otras posibilidades más allá de esto. Entonces, esa y uno de mis favoritos es que no existe un antónimo para la palabra juguete. ¿No? Y ahí habla un poco de la infancia del detective, que no tiene infancia, ¿no? Porque muchos cuerpos no se quedan sin infancia porque viven en el tránsito, entonces el detective le toma prestada la infancia a la persona que era su compañero en su momento. También hay una relación compleja porque parece que las personas trans no se pueden reproducir, ¿no? Aunque sean capaces de reproducirse, pero está vetado. Entonces el detective fue una persona que parió y tuvo una hija y tuvo una vida heterosexual, parece, en su momento. Y después dice él que abandonó el nombre y abandonó todo con ese nombre, ¿no? Entonces hay una cosa también de que tenemos que tener como, casi que se les exige pureza y ejemplaridad a esas personas de no tienes derecho a tener una vida anterior ni que te hubiera gustado algo diferente porque entonces se te cuestiona, ¿no? Se te cuestiona realmente si eres o no eres hombre o mujer cuando las personas que no somos trans no sabemos todo el tiempo que somos. Yo realmente me he visto así porque la purpurina me pierde, pero me encanta el maquillaje y andar en un tacón, pero no siento que a todas nos guste lo mismo y además que no nos guste también es parte, ¿no? Pero que nos identifiquemos todavía como endosex, pues quizá es un devenir. Yo realmente
Muchas veces no sé, no soy una persona trans, pero me parece que el tránsito es muy productivo en general para todos y que además transitamos etariamente, amorosamente, de todo tipo, ¿no? La pasamos moviéndonos, que no parezca es otra cosa, ¿no? Pero sí, gracias por la participación, María Eugenia. No sé si alguien más quiera preguntar o quisiera abonar algo acá en la sala o acá en la otra sala de la virtualidad. Yo me quedé un poco con esto que estabas contestando. Ah, ah, eh, respecto de la información, ¿no? De todo lo que es ultraderecha. Y te quería preguntar si consideras que también hay una articulación con la industria del entretenimiento, del espectáculo, porque yo siento un poco que hay un vínculo, o sea, no lo tengo, digamos, desarrollado. Sí hay quienes ya empiezan a abonar esta idea del laboratorio social a partir de la pandemia, ¿no? Que habla un poco de la pandemia. No, pero ¿Qué cosa a partir de la pandemia? No entiendo, no, yo no escuché tampoco. Que ahí se activaron, digamos, esta situación, este nuevo orden que se impone, ¿no? De control sobre los espacios, ¿no? Esto de mantenernos encerrados, y bueno, con ciertos controles y sobre todo ciertas dependencias de la virtualidad y ciertos consumos que empiezan a, por ejemplo, la ludopatía se empieza Las ludopatías, sí. a desarrollar fuertemente a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿Escuchan algo allí adentro de la virtualidad? Estaba preguntando a la compañera sobre si hay una relación entre, pues, los productos culturales, digamos, o sí, los productos culturales y esta vuelta como de narrativas más retrógradas, más fascistas, que ella dice que ve esta relación y que además se acentúa a partir de la pandemia entendida como un laboratorio como de experimentación social, ¿no? Y que además me pregunta si yo tengo alguna reflexión al respecto, pero todavía no termina de preguntar. no, sí era eso, básicamente, digamos, que si tenías alguna idea al respecto, si entraba a tallar en este relato que estabas haciendo, ¿no? Estabas haciendo como un vínculo entre varias cuestiones. Sí, de hecho, tengo un texto de 2014 que se llama Del fascinante fascismo a la fascinante violencia. O sea, ya estaba hablando yo de fascismo antes de que llegara Trump a la... Está en la red. Ajá. Lo publicamos también nosotros. En un libro que se llama Esto, Transfeminismo y erótica gore, bien, sí. ¿no? Lo puedes conseguir acá con ellos, ¿tiene? Sí. Sí, es bueno, sí, te pasa. Que es una conferencia y un diálogo que tuvimos acá con ellos, pero la cuestión de, mira, la masculinidad violenta en México a través de lo que denominé Endriagos en su momento, que sería la clase, el proletariado gore o el precariado gore que se dedica pues a matar a destajo y a ser parte de estas economías de la muerte, ¿no? En el narcotráfico y en otros mercados de la muerte, digamos, me llevó a la idea de el fascismo, porque del fascinante fascismo del que hablaba Susan Sontag en los años 80. Pero que de hecho es un texto del 79 que está ahí en ese libro que se llama El Retorno de Saturno y que de hecho Sudamericana lo publicó aquí en Argentina la primera vez en el 79, la traducción, o el 83, no estoy segura, pero yo leí esa traducción. Y Sontag en los 80 ya decía que no decía esto, pero lo crucé con una perspectiva de Paul Virilio, este arquitecto, filósofo que se dedica sobre todo a la idea de velocidad, que trabajó siempre con la idea de velocidad. Paul Virilio, que escribía sobre todo en francés, pero está traducido a muchos idiomas y murió hace poco, un arquitecto que trabajaba con la velocidad. Y Virilio tiene un texto que se llama Art and Fear o Arte y Miedo. Y entonces en una lectura cruzada, ese libro lo leí cuando tenía 20 años, y entonces en una lectura cruzada dije, la descripción que hace Sontag del fascismo o de la masculinidad del fascismo se parece mucho a la de los lores de la tecnología, pero también a los señores del narco, ¿no? Entonces a la gente con poder y que además es como una coreografía de la masculinidad contradictoria, porque por un lado son como exaltaciones de grandes héroes y exaltación de una fiereza y un desafío, pero al mismo tiempo que exigen rendición y sumisión
de las masas, donde ellos son los únicos líderes, donde toda esta cosa. Entonces, ahí yo ya veía esta fascinación por el fascismo a nivel cosmético, que venía de atrás y de lejos. Virilio dice en este libro de Art and Fear del 2001, es que estaba hablando con una amiga, él, que se apellida Liechtenstein, que evidentemente es una persona judía, que había ido a Berlín a ver Auschwitz. Entonces dice que regresó completamente alarmada y triste porque dijo, es que yo estaba ahí y no sentí el horror del holocausto, sino vi un museo de arte contemporáneo. Y entonces estaba completamente triste porque decía, es que Hitler perdió la guerra, pero el fascismo y su estética ganó el mundo, ¿no? Entonces ahí, pensando desde la estética, se conecta mucho con lo que tú decías, la sociedad del espectáculo de la que hablaba yo, ya Guy Debord en los años del 69, que sale este libro antes de suicidarse. Debord publica La sociedad del espectáculo, que dice todo es puro espectáculo, las industrias culturales, la tele. Él ya tenía estas nociones y pensamos que eso era en los 60, que estaba en pañales la difusión del show business, a pesar de que ya había como un Star System y todo esto, pues está muy conectado y viene de atrás y de lejos porque las tecnologías para difundir esto se han vuelto cada vez más veloces. Entonces, si hay una relación y me van a decir, ¿y tú cómo lo puedes afirmar? Y que soy así terriblemente... quiero dar un paso al frente y decir sí hay una relación porque lo he estudiado un montón. No quiero ser completamente construccionista, yo sé que es difícil, pero lo que me parece a mí es que desde las ciencias sociales y desde otras humanidades y cosas que se dedican, que nos dedicamos como a la sensibilidad y al cuerpo social, somos muy respetuosos con nuestras afirmaciones y no podemos decir cosas como está ligado, no de una manera funcionalista, digamos, pero sí de una manera política y estética, ¿no? La configuración de un sensorium donde la estética hace política. Y en este sentido, yo hablo de eso en ese libro, en ese texto, pero sigo hablando de eso a partir de la idea del régimen live streaming y cómo van los autoritarismos subiendo y cada vez siendo más binarios y cada vez se vuelve la ventana de Overton, que fue que se activó muchísimo con Trump, hacia que este delirio fuera lo peor, pero claro, el conservadurismo subió a niveles en los cuales lo que parecía conservador en su momento ya no era tan descabellado porque este era un delirante, ¿no? Y ya sé que esa palabra es muy difícil de usar en este contexto porque el delirio complejo, ¿no? Pero bueno, la historia es, bueno, el señor no es un delirante, es un buen actor, Don Trump, pero también hizo una campaña, por ejemplo, política por 10 años sin decir que estaba haciendo campaña política. Tuvo un show en Fox, que Fox es completamente fascista y siempre, sí, ¿no? Se llamaba El Aprendiz, creo. 10 años. Sí, lo vi mucho, se veía mucho. Se veía mucho y entonces hizo campaña de baja intensidad porque aparecía todo el tiempo y como que se ganó la confianza del público, como cuando, como cuando ves un programa por años, ¿no? Los Simpson están en el imaginario cultural de mucha gente y en los afectos de mucha gente, igual que este señor se volvió de manera como que se prendió al afecto de cierta cultura popular aspiracionista y emprendedora, ¿no? Que explotó ahora en los últimos 20 años, pero que ya venía de muy atrás, desde los 80 con los yuppies y otra gente, y que además se conjuga con lo de Milei, que es un personaje así terrible, pero empezó a aparecer en programas de entretenimiento al principio, ¿no? Hacía de bufón, y entonces, claro, entonces también dices, es que no es cualquier persona, igual que Reagan cuando ganó en los años 80 venía era actor, o como, no sé, o sea, hay varias como iniciativas que podrían decirnos que sí hay una confluencia muy directa con la producción de una sensibilidad desde la espectacularidad, desde el espectáculo, con los productos culturales que consumimos y que van cambiando y que se van volviendo regionales, ¿no? Netflix, que se ve en todos lados, pero produce regionalmente como con lo que va a concordar. Es una gran máquina de propaganda. Las redes sociales, Twitter es de Elon Musk, o sea, ¿no? Como que ya cada vez es más visible la manera en que se produce esa sensibilidad, no solamente a nivel cultural, sino incluso a nivel postléxico y a unos niveles que no lo estamos pensando con la profundidad que se necesitaría, porque también todo se vuelve críptico por el algoritmo, ¿no? Que todo es como, el algoritmo dice, y dices, el algoritmo está programado por alguien. Hay un libro que se llama Neurocapitalismo, de un teórico operacionalista italiano que se apellida Griziotti o Griziotti, Neurocapitalismo, Griziotti.
No me acuerdo del nombre, pero se apellida Griziotti. Y es de 2007, creo, salió en Melusina en España, pero el libro es un poquito anterior. En italiano yo creo que salió en 2015. Y él habla de que él es un programador que estudió en Stanford, o sea, un programador que militaba en los años 70 en los sindicatos italianos, que el sindicato italiano fue el último en caer, y decía que cayeron porque introdujeron heroína a mansalva dentro del sindicato y en un año se había... Heroína. Dentro del sindicato de prensa, Del sindicato de trabajadores, el último sindicato organizado en el 71. dentro de un sindicato de trabajadores de prensa, ¿sí? No, no de prensa, periodismo. no. No, de trabajadores de obreros, de obreros. No sé, Y bueno, el último sindicato que no había perecido en el 71 y que metieron, que el gobierno le compra drogas a la mafia italiana y lo mete heroína ahí. Entonces, él dice que en los 60, en el 68 más o menos, él estaba estudiando en Stanford, que es donde está Silicon Valley y es donde viene la ideología de los libertarios. No sé si lo sabían, pero es Silicon Valley quien dice que el libertarismo es eso, no Estado, no tal. Entonces, ese es el display de Silicon Valley, ¿no? Si no nos gusta, nos vamos, y es súper malthusiano, pero tecnofeudal, digamos. Entonces, él dice que en el 68 estudiaba en Stanford, que es donde pues, se hacen muchas de las cosas de Silicon Valley, y que les encargaron desarrollar una droga que no se introdujera en el cuerpo, pero que fuera tan adictiva como la heroína. Y entonces, acá, bingo, hablaste de la ludopatía y el principio funcionalista de la maquinita y el ratón, ¿no? De tú jalas la máquina y el azar no, el azar no se gobierna, pero podemos jugar con él, ¿no? Y podemos rentabilizarlo. Entonces, a partir de la lógica de Skinner, del funcionalismo de la psicología cognitiva y conductivismo, se empiezan a desarrollar estas cosas, pero empiezan a programar las redes en 1960. Mientras estamos en la cresta de la ola de la contracultura, están programando esta cosa. En los 90 ya están más perfeccionadas. No sé si se acuerdan que empiezan a salir cosas como MySpace y otras cosas. 90s, 2000s. MySpace era una especie de blog donde podías compartir como música, de todo un poco. Era como la... Facebook, Como pre-Facebook, ajá, de la como música. comunidades. Ujú, y con imágenes. pero que imagínate que cuando no existían las redes era maravilloso porque vos te podías contactar de manera directa en red con cualquiera. Al otro lado del mundo, sí. Entonces, pero era como eso, como el dinosaurio, ¿no? De las redes de ahora. Entonces se fueron haciendo estas incorporaciones al mundo y prueba y error, ensayo y error, y de repente ya pues sale Facebook, parece que es una revolución, no es verdad porque tienes mucho tiempo haciéndolo, salen los teléfonos celulares cada vez más inteligentes y todas estas cuestiones. Entonces sí hay una relación. Yo tengo un libro que no sé si voy a terminar algún día, pero se llama así, Régimen Life y totalitarismo, y sobre eso, ¿no? Y la relación entre la estética, la ética y la política, que parece que están desvinculadas, y la reconfiguración del sensorium a través de, pues, este achicamiento de la plasticidad para que seamos cada vez más fáciles de gobernar. Entonces, suena muy conductista porque lo es. O sea, sí, suena conductista porque lo es. O sea, Pero también hay un elemento que tiene que ver con la afectación y el afecto. ajá, exacto. Acción, Sí, ¿no? es que es eso, o sea, Guattari y Deleuze ya decían en los años 80, bueno, 70 finales, con el antiedipo y el Mil Mesetas, decían, es que y bueno, ya después en finales de los 80 y ya en los 2000 es cuando Guattari trabajó con Rolnik en Brasil, decía que lo más importante no eran los hidrocarburos, porque en ese momento, en los 80 los hidrocarburos era todo, ¿no? Sino la construcción de subjetividad, o sea que el verdadero mercado era el afecto, el deseo, el inconsciente, y que eso era lo que querían colonizar porque eso era lo más productivo. Y entonces este libro de 2006 de Cartografías del Deseo, que está en Traficantes de Sueños, y luego también el libro de Esferas de Insurrección de Sueli Rolnik, que es mucho más contemporáneo y que ya sí habla de la importancia de decolonizar el inconsciente colonial colectivo, ¿no? Y bueno, por ahí es como toda la posibilidad de pensarlo, sí. Es una autora que habla del capitalismo emocional. Hombre, ahora la busco. Capitalismo emocional, que será Eva Ishu. Sí,
Sí, ella trabaja mucho la idea de capitalismo en general, emociones, capitalismo, que viene muy de la tradición de la escuela de Sigmund Bauman, con la idea de lo líquido y así, ¿no? Pero sí, sí es importante. Todo eso no tiene que ver con el libro, pero sí tiene que ver. No, sí tiene que ver. Me refiero a que voy cuestionando esas cosas, ¿no? Y la idea de que me hace mucha ilusión presentarles mi pasión por la literatura y ese libro, yo sé que a lo mejor, bueno, no sé, es un libro para interlocutar, para participar, para disentir un poco. ¿Y está localizado en algún espacio reconocible? ¿En qué tiempo está situado? Ah, es que es eso, ¿no? Y sí, o sea, la idea de los huesos de la novela es que la idea el romance, no sé cómo se llama eso en alemán, pero esta cosa de la construcción de la novela así decimonónica tiene que tener tiempo y espacio, ¿no? Para poder ser una novela, porque es un género que nace en el 18, 19. Antes de eso están las novelas de caballerías, pero la idea de novela así como arquetipo es del 18. Entonces, y hay cierta tradición, Alemania y Francia, que son así como las grandes productoras de esto, ¿no? Pues pensemos en La montaña mágica de Thomas Mann, que es así. Entonces yo quería hacer una novela sin eso. Y entonces hay como menciones a espacios y sobre todo hay menciones a lenguas que no salen en el libro, pero son en lo que puede que piense el detective. Y también hay definiciones de lugares a partir de afectos del detective, como un río, por ejemplo, ¿no? Pero no sabes dónde está, podría ser cualquier río, porque hay un río donde encuentran a la muerta, porque como en todas las novelas negras, siempre hay un detective, una mujer fatal y un asesinato, ¿no? En este caso también. Ese clima se trasluce, llega al lector. ¿Sí te La parece? novela negra se... Si hay una. No, no, pero dilo porque tú lo leíste. No, 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 claro, no, leí muy rápido porque vos pasaste el libro. Sí, es verdad. Sí, es cierto. Leí muy rápido, pero no llegué al final, vi el final. Eh, y la muerta, los personajes tienen una interacción complicada entre sí. Tensa siempre, ¿no? Sí, y además se dibuja la identidad, no sé cómo decirte. No hay una sustancia permanente. No hay una sustancia permanente. No, hay algo de la muerta, no sé, la muerta es el nombre, pero después me resulta difícil recortar identidad, ¿no? Consistencia. Esa es la cosa. Sí, es una novela muy espectral. La idea del espectro y también de que está sucediendo en otra cosa, en otro lugar. Eso está sucediendo en algo, pero no es ahí, ¿no? Por eso el libro empieza con un epígrafe que dice: This book is not here. Este libro no está aquí. Y entonces un poco eso. Una de las comentadoras de los prólogos hace una referencia a Mulholland Drive, ¿A Mulholland Drive? en lo Ajá. que acá se tradujo como de los sueños, esta película de David Lynch, ¿qué cosa de los sueños? ¿Cómo la tradujeron? Bueno, no me acuerdo ahora. Porque también está hecha de a pedazos y que es difícil de ver, tanto es así que venía con un largo instructivo hecho por él mismo Sí. para ver la película. Yo me acuerdo, la vi varias veces porque me impresionó muy bien. Incluso tuve la ocasión de charlarlo con alumnos que tenía en ese momento. Y bueno, que nada, y se me fue armando también de a poco. Pero ¿vos tenías algo de esto presente cuando escribías? Sí, bueno, qué bueno que mencionas a David Lynch. David Lynch es uno de mis directores favoritos. Y eso se lo digo a mi hermano que le gusta mucho el cine y que Dani es. ¿Dani? ¿Dani se llama tu hermano? No, no. ¿Por qué en Valencia? Dani Valencia, no, ese es mi hijo putativo porque él decidió que quería ser mi hijo Ajá. y se puso mi apellido. Dije, bueno, me obligan a tener hijos incluso cuando decidí que no. Pero sí, Dani es quien hace Dani Valencia, que a veces es Dani Sepúlveda, él también va cambiando de apellidos.
Y él no es mi familiar, pero sí es alguien que quiero mucho. O sea, sí me es familiar, pero no es ni mi hijo, ni mi hermano. O sea, no tiene una relación. Afortunadamente para él, no tiene ningún tipo de relación sanguínea conmigo, pero sí tengo Gracias. Yo te había preguntado por lo de Mulholland Drive. Mulholland Drive. Sí, es como la idea de que todo es como, tiene que ver con dos cosas. Con toda la teoría que tengo en la cabeza, pero también con todas las dioptrías que tengo en los ojos. En el sentido de que yo me quito esto y esta broma la hago constantemente, pero no es una broma, es verdad. Yo no puedo pensar si me quito, o sea, ni siquiera puedo pensar, me cuesta tanto enfocarme porque veo tan mal que necesito las gafas para poder pensar, me refiero a para poder concentrarme. Sí, claro, es entendible, sí. Entonces, todo el mundo yo no lo veo con límites, lo veo totalmente difuso y espectral, ¿no? Y un poco una coreografía donde todo está junto y un poquito como onírico. Es muy onírico mi mundo cuando no tengo las gafas puestas. Me las quito muchas veces porque el amarillo de los tigres, ¿no? Un poco también porque tenía miedo a quedarme ciega cuando era niña y jugaba a quedarme ciega para estar entrenada. Entonces me gustaba ir en la noche sin gafas para tocar todo y desarrollé mucho el oído y el olfato, como los hombres lobo decía ayer, porque me daba mucho miedo y como a mí lo que me da miedo siempre voy al choque porque es como a mí no me va a ganar el miedo, yo tengo que poder, soy demasiado competitiva con el miedo, creo. Y entonces yo decía, pues si me voy a quedar ciega, voy a tener que hacer algo porque voy a tener que vivir en un mundo porque planeo vivir 88 años. Justo 88. Desde que tenía 5 quiero vivir 80. Quería dos cosas. Ir a la universidad, a los 5 años ya quería ir a la universidad y tener 88 años. Y no sabía cómo iba a conseguir, y ya conseguí una. Ahora tengo 44, o sea, estoy justo en la mitad. En mi mitad de la vida, en la segunda vida, como la de Adri. De la imaginaria. Sí, exacto. Y La mujer pasada de largo. quizá, pero sí es muy espectral porque eso es lo que más me gusta de David Lynch, que es así como muy onírico, muy de la materia de los sueños, que no sabemos bien qué pasa, ¿no? Y que además yo nunca tuve experiencias como de alteración con sustancias. Yo he sido muy nerd y como me gustaba mucho, decía, ya estoy ciega, imagínate, se me quedó sin neuronas. Entonces, terrible. Entonces, muy obsesiva con la idea de cuidar mi cabeza, aunque hay disputas porque no está en la cabeza, ¿no? Está en lo otro, pero yo pensaba, quiero que todas mis neuronas se puedan conservar la mayor tiempo posible, porque si no, o sea, neurodegenerativamente no quería estar mal, obsesionada con eso, entonces yo decía, no voy a meter ninguna cosa, no, ¿Alcohol tampoco? no, ya dejé de beber hace un año, porque ya dije, es un momento importante para hacer eso. Fumé en algún momento tabaco y luego lo dejé y luego sí bebí, el alcohol me encanta, la verdad, pero lo dejé también porque ya ahí era como no tener gafas nunca, no estar así y ya no me estaba haciendo bien. Entonces lo dejé, pero después fumé marihuana el año pasado. Mamá, no veas esto. Así. No, y me encantó, dije, qué bueno que no lo hice de adolescente, no hubiera hecho nada con mi vida, solo hubiera hecho esto. Está increíble, qué bien. Qué bueno que ahora yo soy un adulto, no sé si soy un adulto, pero alguien, Puede hacer en la adolescencia y seguir haciendo cosas en la vida. sí, yo la verdad es que como me conozco, creo que no, demasiado. Pero bueno, esto es un poco y no fumo todo el tiempo, la verdad es que de vez en cuando, pero sí me parece muy, muy rico la sensación de expansión mental y de tranquilidad que te puede dar. A cada uno le hace cosas diferentes, ¿no? Pero pues a mí me tranquiliza, cosa que casi nunca me sucede, no estoy nunca tranquila. Entonces, pues eso, Mulholland, me parece a mí que Mulholland, igual que la idea de esa novela es muy inquietante, ¿no? Es Sumamente. algo inquietante y en ese sentido, La novela también. Sí, sí, lo es, sí. sí, ¿te pareció? Sí, sí. ¿Por qué querías que sea una novela? Una novela no novela. Porque, por la idea del desafío, porque regularmente se piensa que una novela tiene que ser de una manera y yo pensaba, pues yo he leído grandes novelas que no tienen demasiadas páginas, ¿no? Un cuento, pero quería sobre todo que no se pareciera en la manera, en la narración sí, y en como ese espectro de que te voy a contar una historia, pero sobre todo quería cambiar las reglas de lectura
porque lo que me gusta de la novela es que te invita a un espacio de imaginación que tú tienes que poner lo que puedes poner o lo que quieres poner, pero no me gusta que sea tan digerido, que siempre te digan todo lo que va a pasar y sea muy minucioso, que a mí me gusta mucho leerlo, pero no me gusta mucho dar eso, ¿no? Porque yo siento que es como, tú tiras, es un poco como un partido de tenis o de lo que sea, que tú tiras la pelota y la otra persona va a agarrar la pelota y la va a tirar o se la va a quedar o va, no, que quiera con la pelota, pero es un poco como decirle, las reglas de lectura son estas de esta novela y puedes aceptarlas o no, pero también era un poco porque el canon literario siempre pone a la novela como lo mejor, lo más grande, y la poesía siempre está ahí abajo, ¿no? El aforismo, olvídate, ¿no? Es como, entonces pensaba, vamos a echarle un pulso a eso, ¿no? Y no sabía si la iba a publicar. Cuando yo la escribí porque quería escribirla, y al final se publicó porque hice un performance con unos fragmentos de eso. Vinieron estos editores a una lectura que era un festival de poesía y me dijeron, ay, nos encanta lo que tienes ahí, podemos publicar, no sé qué, en un libro, en una antología y tal. Le dije, "Ah, es que es un texto, es una novela completa". Y me dijo, ¿nos la mandas? ¿La leemos? A ver. Que sí, y se las mandé y me dijeron, la queremos publicar. Y yo dije, ¿así como está? Sí. Y yo, ok. Pero ya estaba terminada, o sea, yo el día que terminé la novela dije, esto ya está terminado y ahí se va a quedar quizá, pero realmente creo que tenía ganas de aparecer y salió así como muy bajo perfil, porque, porque las cosas muy importantes casi siempre tienen bajo perfil, creo yo, para mí. Pero bueno, y escribí un textito pequeño para dar la introducción. Si me prestas el libro, ahorita te lo... Es la única cosa nueva que tiene una dedicatoria nueva y tiene un texto al inicio nuevo también, eh, que dice lo siguiente, porque en la primera novela o en la primera vida de la novela había un contrainicio, o sea, la estructura del texto es así. Inicio, a ver, contrainicio. Ok, contrainicio, primer inicio, segundo inicio y final. Y introdujimos algo que se llamó cápsula de tiempo, que eso es lo único que escribí nuevo, que se llama cápsula de tiempo. Y es en el contrainicio, o sea, en la primera vida de la novela empieza, This book is not here. Este libro no está aquí. Y el contrainicio es, lo que escribo cada vez tiene menos posibilidades de ser entendido. Pero ese es mi problema. Yo actúo en base a la lógica del desafío. Y es un epígrafe de Jean Baudrillard. Y la otra dice, no te inquietes, no te he hecho venir para que me comprendas. Tú me enseñaste a hablar y este es el resultado. Sara Molina, Made in China. Así empieza la novela. Y la primera parte habla de lo que dice Juan Carlos, que no, los personajes no tienen nombre, solo hay una persona que tiene nombre en la novela y todos los demás son nombres función, ¿no? Lo que hacen es como se llaman. Y es un poco también esta crítica, la muerta, el detective, la mujer de los detalles, otra, ¿no? Entonces, un poco como la función que tenemos en el capitalismo, ¿no? No eres quien eres, sino lo que dicen que haces. Y entonces, un poco para ese desafío, aquí empieza con la mujer del tiempo y les leo la primera, digamos, escena. El detective, los labios acercándose hacia el vapor, los labios temblando con el primer sorbo, el sabor agarroso y amargo, el flashazo de lucidez. Es lunes. Y aquí entre paréntesis, esto se trata de otra cosa, de los detalles imperceptibles, de los actores de fondo, de las voces lejanas, del mobiliario vencido, del sonido de la máquina. Mientras bebe del humeante vaso, el detective se dirige a su escritorio, echa un vistazo a la correspondencia, abre un par de sobres. Todos son cosas vencidas, avisos, invitaciones, reclamaciones. Son las 8 de la mañana. Afuera llueve despiadadamente, adentro está a punto de llover. Mientras el detective se pierde en cavilaciones, la mujer del tiempo anuncia que la lluvia permanecerá impetérrita durante toda la semana. Suena el teléfono. Y luego hay una escena que se llama La lluvia impetérrita.
Observa la caída, un pensamiento intrusivo lo atraviesa, cae lo más bajo que puedas caer. Esa es una cita de Widow. El detective especula sobre la lluvia que se piensa a sí misma y se lanza desde lo alto. El autoodio. Piensa en lo imparable, en el proceso largo de evaporarse, subir y luego de vuelta a la tierra, inexorablemente contra la tierra, la lluvia, un Sísifo diminuto contra los cristales. Y así, ¿no? Ya los hechos. Es lunes, son las 8 de la mañana, suena el teléfono. Y así empieza. Pero lo que yo le agregué es esto, que es un paso al frente, un paso político al frente que se llama la cápsula de tiempo. El detective no imaginó jamás que Chantal haría de esta historia una cápsula de tiempo. El detective encuentra y lee este nuevo legajo y piensa, ya no en los árboles subiendo por sus venas, sino en el tajo del sexo que sigue cuestionando el curso de la historia. Entre paréntesis, en el fondo de esta historia hay una cápsula de tiempo, un ciclo de 12 años, un lugar al cual llegamos en la nave del riesgo para aterrizar en futuros que nunca imaginamos. El detective se toca las cicatrices y dice, estamos aquí. Un paso hacia adelante, si la leen, se van a dar cuenta de que el detective es siempre muy retraído, es muy hacia adentro. Pero esto es decir, llegamos 12 años después y el mundo está así, entonces estamos aquí. Son 12 años después de que escribiste el libro. 12 años después de que se publicó, Claro. porque yo lo escribí entre 2006 y Ah, ok. 2009, porque fue al mismo tiempo Capitalismo Gore. 2009, 2010 se publica Capitalismo Gore y este se publica en 2011. Entonces son 12 años, más o menos 13, desde que salió la primera edición. Pero en realidad es un libro que tiene como 20 años, bueno, 15, pero estaba en otra forma y se quedó ahí por un par de años y después salió. Pero bueno, sería bien lindo escucharles, porque yo sé que esto es como un performance también, ¿no? Estamos hablando de un libro que sí existe, pero como que no existe y que no está aquí tampoco, porque no lo tenemos todos y no lo hemos leído todos, pero yo espero que sea un lugar para futuros diálogos. Sí, yo me imagino que sería lindo tener otra oportunidad después de haberlo leído más de una vez, porque me parece que requiere una lectura reiterada porque tiene como muchas, bueno, lo que decía antes, muchas piezas que van encajando como de a poquito. ¿Qué? Y desencajando, dice. Claro, encajando y desencajando, sí. Sí, por ejemplo, sigo un poco. Sí, tal cual. A ver, cuéntanos, Zulema, ¿qué quieres decirnos? Y eso que me parece, a mí me costó leer, A ver, lo voy a poner. entre que encaja y desencaja, ¿no? Todo el tiempo, no sabes en dónde están, en qué río, en qué, eso, todo el tiempo, dónde estoy, dónde nos lleva, quién es, ¿no? Y ese movimiento que leías recién de la lluvia, el vapor, que eso es el vapor, que después, claro, que después vuelve a caer a la tierra. Entonces, ese te pareciera como el movimiento, un movimiento que se reitera, ¿no? Dos cosas. Me llamó la atención. Bueno, llega un momento en el que el detective aparece la palabra mastectomía. Mastectomía. Sí, queda claro, es el detective que sufrió la mastectomía. Bueno, llegado a ese momento, ahí sí queda todo muy claro, pero antes no me quedó tan claro, pero yo lo leí rapidísimo. Pero no era de mujer a varón, Porque no era de mujer a varón. Sí. Sí. Mastectomía. Más de entre paréntesis, lo invité, vos lo conocés, a Sasa Testa. ¿El qué? A Sasa Testa. A Sasa sí. Lo invité para que venga. Ay, ojalá hubiera venido, pero si no, la próxima, seguro, que sería buenísimo para presentar. Solución su fue el comentario que se hizo. Sí, y de hecho en el detective también se hizo o sea, tiene faloplastia y mastectomía, o sea, las dos cosas que se supone que se requieren para hacer todo el proceso, ¿no? Pero también como esa violencia sobre el cuerpo para ser reconocido como
Tienes un narrador omnisciente. Tengo un narrador Y omnisciente, como después toda tenés un novela. contranarrador. También tengo un contranarrador. Para hacerlo más ¿Cuántos sencillo. dispositivos te diste para...? Yo me solté el pelo, dije, voy a hacer lo que yo quiera y luego ya, si se publica, habrá... Claro, claro. Sí, no, es que yo soy muy libre a nivel de pensamiento en el sentido de que yo escribí un libro que me hubiera gustado leer. Sí, eso. Leído en voz alta es lindo. Sí. A ver, No, vamos a tiene- leer. no, tiene fuerza, Tiene un tiene ritmo, ¿no? fuerza. A ver, les voy a... ¿Alguien quiere leer? Así, dígale, yo conocí a Sayá primero por su poema que se llama This is Tijuana, Dices Tijuana, sí. que era lindo, sonó fuerte. Y si lo lees, vas a ver que tiene fuerza. Es un libro En que algunos momentos tiene ideas también. en algunos momentos tiene ideas también, sí. El libro ¿decís? ¿Eh? Claro, sí, está lleno. Es una teoría que se disfraza de otra cosa. Sí, sí. Ay, una cosa, cuando vos hablas en determinado momento decís algo así como al detective, no me acuerdo quién le dice al detective, no te va a alcanzar o no te va a servir, y entonces nombrás a varios, das varios nombres, entonces fui a buscar y me quedé un tiempo leyendo sobre esos personajes que son todos asesinos ¿En serio? seriales, destripadores y trozadores, violadores y Caníbales. y caníbales. Este, ¿Por bueno, qué no? ¿Cómo? claro, porque claro, como no terminé de leer, no alcancé a hacer como la vueltita, pero Bueno, eso tiene que ver con que les he dicho que siempre estoy en un lugar diferente, pero yo quería estudiar psicología y criminología. Primero quería estudiar Derecho, después me di cuenta, con 8 años quería estudiar Derecho, pero no, después pensé eso es muy aburrido, no. Entonces después quería estudiar Psicología y me metí a leer muchas cosas de Psicología, pero la criminología me interesaba mucho. Bueno, siempre he sido medio gore, ¿viste? Y entonces tenía Tempranamente, igual. tempranamente gore. Pero eso es por mi hermana, que le gusta mucho el cine gore y ella es más pequeña, entonces me exponía a ver las películas esas horribles con ella y yo no podía dormir y yo no puedo dormir, me da miedo. Pero tengo muchas enciclopedias de asesinos en serie y como de perfiles criminales y tal. Entonces, un detective tiene que saber esas cosas, ¿no? Y bueno, el detective sabe un montón de cosas de esas. por eso ahí alguien uno de los personajes, algún personaje, le dice no te va a servir todo eso que sabes ya. Okay. Sí, no le va a servir porque no se trata de eso, ¿no? Claro. Porque en las novelas de detectives siempre hay como una historia que se va a resolver porque el detective sabe esas cosas, ¿no? Entonces tiene como diríamos, un know-how, pero ella le dice, creo que es la muerta la que le dice que no le va a servir nada de eso. Y miren, les voy a leer una que me gusta porque es de la inseguridad de los objetos, así se llama, y es uno, hay dos. Primera descripción fenomenológica del objeto. El narrador omnisciente Dixit. Una mujer se abre frente a una sábana, el color entrando en las pupilas, el olor en cada poro, el ojo, luego el cuerpo que deviene río, el fulgurante objeto allí embistiendo. Ahora conoce la fealdad, entra en ella por primera vez a través del rostro largamente amado. El contorno, los ojos, el rostro delineándose y apareciendo como la sorpresa, como lo ácido, como lo inexplicable en la punta de la lengua. Aparecen los años, el tiempo, los surcos, esa tristeza intrínseca, aparece la pura verdad de la carne sin velos, sin amor, sin apellidos. La realidad embiste, otra desconoce el objeto, lo desaprende, regresa la primera vez del ojo que observa y niega toda vinculación. Entonces, bueno, hay cosas así. Cada uno de los personajes tienen como su historia y se van como configurando y así.
Pero bueno, no sé si haya más cosas, porque no quiero tener aquí secuestradas a las personas por más rato, pero siempre me da mucho gusto. ¿Puede hablar desde aquí? Claro que sí, querida Susana. ¿Se puede Saludos. ¿Qué tal hablar? estás, cariño? Adelante, sí. Hola, Sayak, bien, qué Hola. gusto. Pues yo hoy compré el libro y viene ya con esta cápsula de tiempo que leíste, Sí. con eso. Y me sorprende esto que dices de un modo tan tajante, diría yo, en el tajo del sexo que sigue cuestionando el curso de la historia. Eh, no sé, eso del tajo del sexo. Sí se me escucha, ¿no? Sí, sí, te escuchamos, Sí sí. se... Ah, ok. No, eso. Y también, pues escuchándote ahora hablar del libro, me hizo acordar al libro, escuché una vez a Alicia Gaspar de Alba hablar del Ajá. género antidetectivesco, como, como el género detectivesco donde hay un principio, una trama y un final, y en el antidetectivesco justamente no hay final, puede haber inicio, trama, y bueno, no sé si este libro lo ubicarías allí, en ese registro de lo antidetectivesco. Yo creo que Eso, y sí. luego comentar también que ahora, sí. No, nada Comentarme. más comentar que ahora que sobre tu visión de las cosas, esto que hablabas de la vista, que ahora me voy a ir a un lugar que haya mejor conexión, este, mm, que ahora que pues compartimos ese día en Tijuana, para mí fue muy grato ver lo que tú veías y a qué le tomabas fotos y las cosas que te llamaban la atención en la calle, donde estábamos, porque en esa visión como que tú más bien te centrabas, pues sí, en lo distópico, en lo contrastante, en los detalles, pero al mismo tiempo extremos. Em, pues sí, me parecía, eso guardo mucho de cuando estuve contigo ese día en Tijuana y también hoy que ahora que estabas platicando justamente al principio que todo lo que es general, como que no sé en qué momento estábamos platicando, que yo te dije, porque Lacan dijo tal cosa, y tú me dijiste, ¿y él qué sabe que siempre es así? Eh, Es que había como una máxima, ¿no? De todo. Y yo Así, decía, una máxima de que yo te había comentado que Lacan dice que no hay relación sexual, que uno coge con el inconsciente, y tú me decías, ¿y él qué sabe? ¿Y qué sabe uno? ay, se volvió a cortar. Eso es todo. Sí, yo recuerdo Eso es todo, que te dije básicamente. como, no que él que sabe, sino él como sabe todo, no, no puede ser. O sea, las máximas son también para cuestionar. Yo creo que lo de Lacan, que me parece muy importante, es como la disputa por la máxima. Yo creo que quizá Lacan no estaría de acuerdo consigo mismo si viviera ahora. eh, Porque algo que tiene es la plasticidad de su pensamiento y que va actualizando. Entonces, yo creo que Lacan de la época en que se leyó y que se sigue leyendo, quizá Lacan no sé si sería lacaniano, ¿no? Ahora mismo. Me dice que no era la calle, él mismo decía que no era nada cuando vivía. Ajá, entonces, como yo, no me sigan. claro. Pero también me parece que esas frases de Lacan son en general el producto de un recorrido, me parece en el cual hay que entender la frase y además que él después sigue con su recorrido. Entonces también hay que ver si esa frase, de qué manera se sostiene, si se sostiene con esa formulación, por ejemplo, o no. Entonces, bueno, a veces uno se queda son con... máximas, pero igual no se comprueba para hablar de eso. No. También yo me preguntaría si son máximas.
Por eso. Es que se vuelven máximas, a fuerza de repetirlas y de No, decirlo, parece que ella se no vuelve lo hablaba máxima. como una máxima, lo decía como una frase. No, lo que pasa es que Susana lo que me dice, lo que me decía era muy acotado, o sea, no estábamos hablando de Lacan en general, ni siquiera estábamos conversando sobre Lacan, estábamos hablando sobre deseo y estábamos hablando sobre la relación a veces que tenemos, esa relación de amo y no sé qué, estamos hablando de cosas que tenían que ver con la relación con el amo y Sus dijo esto de Lacan, pero desde ese contexto, ¿no? No estábamos en un seminario de Lacan, estábamos tomando cervezas en frente de la playa. Hay que decir todo. Entonces, yo lo digo para que no parezca que es un acto de iconoclasia ingenua, porque no lo es. O sea, yo creo que si alguien dice que el amor es dar algo que no tienes a alguien que no lo quiere, digo, apaga y vámonos. Pero lo dice dentro de un contexto, ¿no? Entonces, todo en contexto tendría que pensarse justamente en esa memoria y en ese contexto. Pero dentro de lo que está diciendo Susana, creo que lo que me planteó en ese minuto con respecto a lo que estábamos hablando, yo dije, no creo que lo sepa, no creo que sepa todo eso y que describa esto que estamos hablando. Entonces yo tengo la sensación de que sí es necesario cuestionar, pero no solo por cuestionar, sino revisar qué onda, qué dicen y cómo funciona ahora. Pero tendríamos que tener un seminario, Susana, para poder. Me encanta que siempre lanza la bomba y dice, ya es todo. No, no, porque es verdad que a veces por el modo de repetir, se vuelve como máximas todo eso. Y Lo que me sí, decía ¿cómo se llama? En Montevideo es que había un texto sobre, creo que era de Alush, o no estoy segura si decía que el psicoanálisis o el análisis como una religión o una cosa así, una práctica espiritual. Entonces me dijo que me gustaría leerlo para entenderlo de otra manera. Pero yo creo que me parece muy acuariana tu actitud de llego, lanzo la bomba y ya está. ah, Me encantó, porque acá ya no, hay mucha no, de comodidad. pronto se me desconectó a mí también y se congeló todo, ya no escuché. No sé si comentaste algo del género antidetectivesco. Fíjate que yo diría que sí, pero no es no, el concepto de género antidetectivesco de García, digo, de Gaspar de De Alba, Gaspar. no lo conocía. Conozco a Gaspar de Alba, me gusta mucho su trabajo, pero no tenía esa teoría cuando escribí esto. Más que un género antidetectivesco, quería que fuera una novela de detectives de género y quería que fuera una novela morada, que no fuera una novela negra, sino una novela feminista o transfeminista. Yo creo que tenemos muchos puntos en conexión con lo que dice Gaspar de Alba, pero no conocía ese trabajo y no conocía como la definición. Pero en realidad no creo que sea la idea es que sea detectivesco para justamente en esa lógica contravenir la lógica como de lo único, de lo inamovible, pero quizás si teniendo una lectura cruzada podría ser antidetectivesco. Lo que quiero es que esta sea una transnovela, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el medio es el mensaje, el formato de la novela es también un cuerpo que dice que es un cuerpo que quiere ser leído y reconocido de cierta manera, y luego quien lo lea lo va a colocar en algún lugar dependiendo de su capacidad para dialogar con el libro o no, o puede ser que no les interese o no. Yo creo que es un libro que justamente busca la singularidad de la lectura con cada persona que lo lee, y eso me apasiona mucho. Me gustaría mucho tener el feedback de imaginarme a la gente leyéndolo y qué les pasa, ¿no? Con cada fragmento, digamos. Eso es un poco también, pues, La idea que se quedó a mí, que no sé si de lo que vos decís, o de leerte antes, o del libro ahora, es, o de los tweets que recibían, hay algo de una puesta en cuestión muy radical entre el cuerpo y los signos, entre el cuerpo y sus nombres, entre el cuerpo y el descifrado del cuerpo. esa era una intención, sí. Hay, sí, cuando hubo acá en Buenos Aires, fue el nombre varias veces, una cosa que se llamó un congreso que se llamaba Cuerpos Ineludibles, organizados los queer en el nombre varias veces. A mí me impactó lo que escuché adentro, pero más el título. Yo no podía concebir cuerpos ineludibles. ¿Por qué apelaban al cuerpo ineludible si la sexualidad
no es acerca del cuerpo, sino su expresión, sistema de signos. Pero agarrar por ahí, me pareció que también era un modo de cuestionar que no termino de poder elaborar bien. ¿Hasta qué punto apelar al cuerpo, a la carne, y separarla de los signos, de su inserción social, jerárquica, de su lectura, Claro. renueva la perspectiva de un modo más radical que antes no. Antes había un gran pegamento entre todo un sistema de nombres y el cuerpo mismo. Las En la palabras y las historia de la cosas. sexualidad vimos uno va viendo que se va despegando. O Foucault y las palabras y las cosas. sí, también leímos un librito de, ¿cómo se llama? De la de Colombia. Lazo Jurado. ¿Eh? El Lazo Jurado. Lazo Jurado, sobre un ginecólogo de 1700 y pico, Astrid. Bueno, la ideología racista que se mezcló con la teoría del útero, bueno, era cómica. Lo que quiero decir es que cuando uno ve también la historia de la sexualidad, podés arribar ese momento de cultura, falsa cultura entre el útero y la teoría racista de la época. El útero de las mujeres indias era la causa de la sífilis. Claro, porque eran una sexualidad rara. Pero que además es una teoría que todavía anda circulando. Y vuelve. No, sí. Bueno, cosas así, pero me parece que hay un sesgo de queer en la novela que me pareció poder asistir a una cultura despegada hoy día, y se ve cada vez más clara. La desnaturalización de todo el sistema social y de signos y de semióticos con respecto al cuerpo, a la carne. Bueno, lo hago cortito, pero... Claro, por eso el trabajo de Luchicha me parece que aporta también ahí un punto importante en relación a la actualidad, como de golpe todo tiende a ubicarse en el cerebro, ¿no? Claro, también es una... Por ejemplo, nuestro ministro de Justicia dice, nosotros no tenemos la biología, ¿no? Que es binaria. Bueno, el trabajo este de Justicia dice, no, si la biología no puede responder de tal cosa, la biología es un lío, es un sistema de signos complejo, confuso y que no termina de dar razones últimas precisas. Bien, ni la ciencia misma, no solo todo el sistema cultural, sino ni la ciencia misma puede terminar de dar cuenta del binarismo en el que vivimos. Pero... Se nota el forzamiento, ¿no? De todo el tiempo el forzamiento para hacerle decir al cuerpo, ¿no? A distintas partes del cuerpo en realidad lo que se quiere instalar. Bueno, claro, a medida que la ciencia fue avanzando, fue progresando, obviamente se despejó el racismo con el que surgió la ginecología. Pero... Claro, porque la ciencia se calla con los signos. Sí, por eso no. ¿A vos que te gustan los asesinos seriales? No, no me gustan. Bueno, Me interesa. te interesa. Es una forma en que te gusta. Sí, puede ser. Escucharlos o verla. A mí también tuve un momento de asesinos seriales. A propósito de magnetizado. Bueno, un asesino que hubo acá en Buenos Aires. Bueno, encontré, no me acuerdo ni cómo, un tal Tomás Quick. Ajá. ¿No sé? No. Tiene una biografía así. Es apasionante, cometió cantidad de asesinatos, no sé, ya no me acuerdo porque hace mucho, pero 20, 30, 40 asesinatos. Y bueno, presentaba signos desde su adolescencia, de ser un chico raro. Bueno, finalmente lo enganchan con algo, una clínica de Suiza, y él lo invita a clínica,
hace un arreglo con lo judicial para estudiarlo, y está como 20 años en esa clínica, tiene su habitación con computadora, los diarios de todos los días, tuvo un montón de juicios, se hicieron, ¿cómo se dice cuando se repite la escena? Reconstrucción. La reconstrucción del crimen. Y hay videos donde está filmado la directora de la clínica, la policía, lleno de gente controlando, lo traen a él y él medio que se desmaya. Terrible. Historias que en esta clínica le decían que tenía que llegar a la razón primera que lo impulsa a matar. 20 años estuvo ahí por lo menos, estudiando. La directora de la clínica era muy freudiana y quería que él verbalizara esa razón primera. Bueno, resulta que el que escribe su biografía es un periodista que siguió todo el tiempo el caso de él. Este periodista, toda la policía internacional que estaba al tanto del caso, analizaban, controlaban, hacían la reconstrucción del caso, lo entrevistaban, él tenía todos los días sesión, no llegaban nunca a esa verdad que tenían que descubrir. Pero el periodista descubrió que él no había cometido ningún crimen, se los adjudicaba. Era terrible. Y como sabía no sé, un crimen que se cometió hace 2 años y él se declaraba culpable, porque tenía todos los diarios, toda la atención, se conocía los detalles, y engañó al cuerpo médico, al psicoanálisis, a la policía, a la justicia, es increíble. Historia real. El señor vive en su casita, no mató a nadie. Era ¿En agua? Pero la muerte es el sentido. En las pequeñas cosas que leí sobre los personajes que ella nombra, al menos en 2, los tipos les gusta contar. Es más, a uno lo matan en la cárcel porque los otros presos no lo aguantaban más, de que le contaban, trataban los detalles, claro, y armaba, cuando le servían la comida, armaba la comida con la forma de un trozo de cuerpo, y se lo comía, ¿no? Y le mostraba a los otros. Finalmente, no se sabe cómo, quedó a solas con otros 2 presos en el gimnasio y él empezó a jorobar a uno de ellos, a maltratarlo, y el tipo le dijo, vení, que no sé, te muestro. Y lo llevó a un costado y se llevó una pesa y lo destrozó. Y la policía y los guardiacárceles, en ese momento no había nadie, o sea que se supone que nadie ya lo aguantaba más en el presidio, pero ese y otro más también, al menos, que contaban los detalles de las muertes, o sea que se apropiaba mucho de esa identidad. Se asesoraba, estudiaba cada asesinato a fondo para cuando lo llamaban a declarar, sabía todo, daba detalles. Y también un poco la performatividad de creer lo que queremos creer, ¿no? Quería era un asesino. Sí. Como los chivos Y él quería expiatorios. ser un personaje. Y ahí viene lo de la espectacularización, tener algún tipo de atención por cualquier medio, ¿no? De hecho, me acordé de la película, no tiene que ver con el libro, ¿eh? Lo que está diciendo Zulema es sobre asesinos en serie y este señor, pero el libro no pierde tanto tiempo en eso, por eso dice que no se trata de eso, por eso dice va a avanzar hacia otros lugares, pero sí como que abre ventanitas, también es eso, como poner pistas, ¿no? Como ventanas para entrar
a otras discusiones sobre lo que sería más detectivesco y así. Pero lo que creo es que también con respecto a la ciencia, con respecto al lenguaje, eso como las profecías autocumplidas, ¿no? Queremos creer eso y también hay gente que quiere ser notorio a partir también de una vida completamente a veces. Sí, hay una película buenísima y terrible que se llama Enferma de mí, que no sé si la vieron, una película sueca que a lo mejor a ustedes les puede gustar mucho, que tiene mucho que analizar y es de una chica que es una chica en esta época, ¿no? O sea, de donde las redes son todo y tiene un novio que pues podría parecer como bastante difícil de asumir porque es un tipo súper protagónico, tal, y ella siempre al lado, al lado, al lado hasta que se cansa y se da cuenta de que la muerde un perro. En algún punto alguien muerde un perro y entonces no la muerde ella, la muerde a alguien, entonces se da cuenta de toda la atención que recibe la persona que es lastimada y empieza a hacerse daño a partir de que toma un medicamento y la cara se la va empezando a deformar y se vuelve súper popular y súper célebre a partir de su autolesión y bueno, es terrible, tendrían que verla, pero tiene que ver con toda esta exposición mediática, ¿no? De no me importan las consecuencias, lo que quiero es aparecer todo el tiempo y reforzar esa cosa medio protagónica, que básicamente pues eso es bastante visible, pero la autodestrucción a veces no es tan visible, ¿no? Y también esta nueva película de Demi Moore que se llama La Sustancia, no sé si la han visto. Un poco, sí, está interesante. Pero esto no, de eso no se trata el libro, ¿eh? El libro se trata de otras cosas, nos fuimos en otras derivadas. ¿No te parece que lo que relataba Zulema también tiene que ver con algo del orden de la identidad? Porque este hombre, que el asesino que se presentaba como tal y finalmente se podría decir desde cierto criterio que no lo era, pero se armaba una identidad, se armó una identidad así, ¿no? O sea, ¿para quién son? Ese dice, ¿no? Él quería hacer algo. Y era lo que todos querían encontrar. Desde otro ángulo me parece que tiene que ver con la cuestión que vos No, sí planteás. sí se trata de esa discusión sobre la identidad, de quedarnos como clavados en algún lado, pero me refiero a que el caso que plantea Zulema no está en el libro. No, ¿para qué? Porque yo digo que nosotros lo estamos entendiendo, pero como la gente está acá conectada, no sé si o sea, como que dimos un salto, a lo mejor les llega de otra manera, nada más lo digo por eso. ¿Hay alguien en la virtualidad que quiera participar? Ah, Sandra, adelante, perdón. Hola, Adelante. ¿qué tal? Hola, Buenas noches. Yo soy una fanática lectora de policiales. Ok, te vamos a poner para que te Desde vean. muy pequeña, y ahora soy una señora grande, pero desde muy pequeña. Y hay un escritor sueco que ha muerto, que se llamaba Henning Mankell, que tiene un personaje que es el inspector Wallander. Todo ocurre en Suecia, las cosas más terribles, y Mankell siempre decía que los crímenes, aparte de la subjetividad en juego, siempre retratan una época social, ¿no? La trata de personas, bueno, o sea, un crimen, aunque sea un crimen de alguien sobre alguien, siempre está entramado en un momento social, dicho por alguien que vivía en una sociedad como la sueca. Tenía una característica: que él vivía medio año en Suecia y medio año en Mozambique, donde dirigía eh, un teatro, ¿no? El Teatro Nacional de Mozambique. Con lo cual, eh, siempre los crímenes, cualquiera sean los reales y los inventados, eh, hablan de nuestra época, hablan de la época eh, en lo que eso ocurre. Bueno, era eso nomás que lo que quería comentar. Bueno, qué importante lo que dices, porque sí tiene que ver con el cuerpo social y sus malestares, ¿no? Ahí por eso, aunque sé que aquí no es
Freud no es muy, muy popular de cierta manera, pero habla del malestar en la cultura. Cuando habla del malestar en la cultura hace una radiografía muy importante de ese momento, pero también de este momento. Y a mí me parece también que, bueno, no es que me parezca, pero quiero dejarlo claro. También no les quiero destripar todo el libro, porque básicamente, pero que haya una mujer muerta, que en este caso tenemos que hacer el trabajo de ver qué mujer es y quién, no es casual, ¿no? En un momento de tantos feminicidios en tantos lugares. O sea, y que de hecho me parece que la literatura noir, que no siempre son mujeres las que son asesinadas, más bien regularmente salen mujeres como femme fatale, pero muchas veces que en todos lados estén mujeres expuestas o personas feminizadas expuestas en los quirófanos de autopsia o tiradas en los basureros de manera desgarradora, que no le cueste, que no nos cause ningún tipo de sobresalto. Bueno, algunas nos causa, no, nos causa, pero que esté tan normalizado en todas las películas, incluso si no se tratan de feminicidio. Pienso la película de Match Point, que es esta película de Woody Allen, donde hay un feminicidio y eso no es lo importante. O en otra película que se llama The Loft, que es sobre una despedida de solteros donde contratan a una trabajadora sexual de alto rango y está asesinada, alguien la asesinó, pero no sabes nada de quién fue. Y lo importante no es el asesinato de la mujer, sino que entre ellos se van a encubrir para que nadie sepa quién fue. Entonces dices, wow, y no son películas sobre feminicidio, pero que en películas como por ejemplo o la novela de José Donoso, El lugar sin límites, donde la protagonista, porque es la protagonista, es asesinada y parece que el protagonista es el asesino, pero en realidad es ella la que es la protagonista. Y que una novela pueda seguir sin su protagonista no causa ningún tipo de revuelo. Entonces, por eso es una asesinada, ¿no? La muerta. Y lo pongo así como la muerta por eso, porque todo parece que las mujeres, las personas feminizadas y las mujeres se mueren solas, así de manera misteriosa, y dices, wow, pues no se llama la asesinada porque justamente en el habla común es la muerta o las muertas de Ciudad Juárez y dices, no están, no son muertas, son asesinadas. Entonces, la desresponsabilización también, ¿no? Entonces, un señor que va a ir a investigar un crimen de otra mujer muerta, como cualquier otra, pero es otra muerta más, me parecía a mí como también echar un pulso a esa normalización del femicidio y del transfemicidio en muchos momentos, ¿no? Y ahora, en los últimos años, los últimos 30 años en México y aquí cada vez de manera más creciente. Entonces, como que todo eso está ahí y bueno, cuando lo lean ya podremos hablar, ahora estamos hablando como un poco a tientas, pero sí, es una discusión política ese libro y lo que decía Juan Carlos sobre lo queer es que vengo de ahí, o sea, es como mi posicionamiento vital, pero mi posicionamiento político es el transfeminismo, pero mi metodología de pensamiento, podríamos decir, si el queer fuera algo que no es, porque no puede ser algo, ¿no? Es un desplazamiento constante, sería una novela queer, en sentido género, en el sentido amplio, ¿no? Y bueno, no sé si alguien más quiere decir algo o ya quieren que vayamos cerrando. Acá la gente de la virtualidad no lo sé tampoco porque no los estoy viendo, voy a voltear la cámara, pero por si alguien quiere hacer una última intervención de aquel lado, sería muy bueno y si no para ya ir cerrando porque son justo las 9, ¿no? Sí, claro, ya les quedamos en entregar la sala. Y tenemos que entregar la sala, pero no sé si alguien quiera decir así algo rápido o ya podemos... No sé, yo para Se cerrar puede agregaría esto que también me pareció como muy significativo, cómo se va marcando los vacíos del texto, los agujeros que hacen a la poesía del texto con la no melodía de John Cage, o sea, el 4 minutos 33 segundos, pues me pareció como el toque así increíble, me gustó mucho eso. Cómo se Sí, introdujo. estuve leyendo sobre John Cage porque me encontraba viendo, pero encontré unas cosas bien interesantes. Estuve escuchando, pero eso lo había escuchado ya, pero no tenía la referencia del 4 minutos 33 segundos. Y bueno, lo queda para otra vez. Sí, hay música ahí, decía, y hay silencio, sobre todo el silencio que es muy importante en una sociedad Claro. donde no, donde es tan
Pues digamos que plagada de sonido, ¿no? Y entonces también la cámara anecoica de John Cage, que hizo ese experimento maravilloso, la retomo en otro libro que se llama Postales de R. Tengo obsesiones, como les dije, y ahí está. Aquí están casi todas las de hasta ese momento, ahora tengo otras. Siguen estando estas, pero tengo otras. También aparece Radiohead, el disco de OK Computer. También aparece Tom Waits, The Piano Was Drinking at Me. Y bueno, otras cosas así, ¿no? Entonces, sí hay una referencia al sonido muy importante porque él, como les decía, pensaba que me iba a quedar ciega, entonces, y siempre me ha gustado mucho la música y me gusta mucho lo que me reta a nivel como intelectual, pero no solamente también corporal. Entonces hay muchas cosas que están en esa banda sonora de este libro y que no sé si es el gusto del detective o de todas juntas, ¿sabes? Como, no sé si es podría ser la banda sonora de Chantal. Eso ya será un misterio, no sabemos quién escucha lo que van a escuchar, pero a lo mejor es el panacústico de la novela está ahí, pero no sabemos quién lo escucha de todos ellos o de todas ellas. Bueno, esa sería otra intriga para la próxima sesión. Pero muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a todos aquí también por la presencia y nos vemos. Chao. Chao, bye, bye. Chao, gracias. No, gracias. Buena semana. Igual, gracias. Chao.